Hay un tema importantísimo el día de hoy. Vimos esta regulación de los precios públicos del gas LP que provocó que los distribuidores, que los gaseros se fueran a un paro, pues que en su momento han dicho que era un paro por 24 horas y terminó siendo un paro indefinido. Como siempre, los más afectados en medio de este tipo de decisiones que toma el gobierno federal somos nosotros, los ciudadanos. La pregunta que hoy les pongo sobre la mesa es: ¿qué fin tendrá esta nueva guerra por el gas LP? Aquí dejo este asunto, me despido y los veo mañana. Gracias, Magda. A ver, hay varios temas al respecto, si me lo permiten participarles, sobre todo visiones, ¿no?, que de algunas zonas vienen siendo. A ver, no es la primera crisis que vamos a tener, ¿no? Estas crisis que hemos tenido, gracias, Magda, estas crisis que hemos tenido a lo largo de esta administración, Víctor, y déjame hacer una observación. Me parece que, a ver, el presidente, como hemos dicho en muchas ocasiones, tiene un buen diagnóstico de las cosas, ¿sí? Un buen diagnóstico. A ver, sí, vio que estaban las farmacéuticas, que estaban acaparando, las acusó de corrupción, aunque no se presentó ninguna denuncia, sí, y empezó el embate contra los laboratorios y contra las farmacéuticas, sí. Vio que se estaban robando el combustible, por lo menos eso nos dijeron, sí, e inició el combate al huachicol. Y esa acción, bueno, también provocó una reacción que fue dejar al occidente del país durante un mes sin gasolina, que fue muy grave. El tema de las farmacéuticas, este combate contra los monopolios, la corrupción, dejó sin medicamentos a muchas víctimas y a muchos pacientes, como ha venido ocurriendo todavía con los temas de los medicamentos oncológicos. Otra decisión de este gobierno que acusó al Seguro Popular, donde había corrupción, que sin duda la hubo la corrupción, pero su desaparición de la noche a la mañana dejó con un futuro incierto a miles de personas que recibían su atención médica. Es decir, el presidente tiene un buen diagnóstico de las cosas. Lo que pasa hoy con las gaseras, ¿sí? ¿Quién puede defender a las gaseras? Empresas monopólicas, empresas que han abusado del precio, empresas que vemos que sus cadenas de distribución son sucias y peligrosas, cilindros de gas en riesgo, la ordeña de los cilindros de gas que ha quedado documentada en muchos reportajes. ¿Quién puede defender esto, Víctor? Pues no hay quien lo defienda. Pero una acción como la que está poniendo un límite de precio máximo al precio del litro del kilo del gas tiene consecuencias, y no hay en el gabinete del presidente López Obrador nadie que hasta el momento tenga la experiencia, tenga el talento, tenga los pantalones para decirle al presidente: señor presidente, si hacemos eso, hay que prever, hay que planear qué va a pasar si las gaseras cierran sus estaciones, si meten a sus trabajadores a hacer un paro como ha venido sucediendo. ¿Cuáles son las alternativas? Prever antes que acción. Y parece que en todas estas que acabo de mencionar, ¿sí?, no ha habido alguien en el gabinete que pueda advertir, prever, acotar todas las reacciones que pueda haber a una buena idea que se puede generar desde, pues, la cabeza del presidente. Bien dice el dicho, ¿no? Mi querido Raúl, te saludo con afecto, que el camino al infierno está empedrado de muy buenas intenciones. Y sí, yo veo en esta postura del presidente una buena intención, una genuina preocupación por un tema que él reconoce no ha podido todavía controlar, que es el alto consumo, el precio en el consumo del gas, que es un factor energético que utilizamos 7 de cada 10 familias en México, que eso no es una cifra menor. Más de 14 millones de hogares se ven beneficiados con el gas, que ya sabemos la utilidad que tiene, y esto sin contar la actividad económica que también implica, ¿no?, en los restaurantes, los taxis, las taquerías, los que forman parte de nuestra economía, formal o informal. El objetivo es noble, es interesante, ataca uno de los grandes problemas que se han tenido en este país y que tiene como su origen, Raúl, pues esos monopolios, ¿no? La industria del gas es una historia de un puñado de familias que a lo largo de estos años pues han hecho un verdadero oligopolio de lo que es el gas, junto con los distribuidores, ¿no?, o los comisionistas. Verdaderos cotos de poder. Hay partes del país, tú lo sabes, que son impenetrables, que solo ellos marcan la ruta, marcan el precio y marcan la forma de vender y comprar el gas a los usuarios. O sea, en términos generales el diagnóstico parece ser correcto. El gas
El año pasado, según tengo entendido, bajó de precio. Este año subió, y en ambos casos, en este país, ha estado teniendo un incremento impresionante de entre 30 y el 50%, esto solo en el 2021, entonces sí había que poner orden. El problema está en que volvemos otra vez a las formas y a los modos. Parece que el presidente en su manualito mental o de trabajo, pues sigue utilizando el modelo de los 70, quiere solucionar problemas del 2021 con perspectiva de los 70, cuando López Portillo administraba no sé cuántas empresas, te gustan, 1,200 empresas para estatales, y que todas eran un fracaso, que terminaron siendo un fracaso. Volvemos a ese mismo esquema que yo no sé si ahora vaya a funcionar o no, y donde el principal problema que veo es pues el punto final, ¿no? Cómo hacerle llegar con eficiencia al consumidor final a esos 14 millones de hogares el gas de manera oportuna, cuidando equipo de transporte, cuidando sistemas tecnológicos, personal calificado, logística, retos de seguridad que no son algo menor en lo que se trata del gas. A ver, arista interesante la que tú vienes tocando, ¿sí? Como todo tiene muchas aristas, este tema, ¿sí? Esa visión setentera del presidente López Obrador de darle fuerza a las empresas paraestatales, que los que nos tocó y nos ha tocado vivir estas décadas, hemos visto el alto costo que representan las empresas paraestatales y es lo que le está apostando al presidente, crear esta empresa Bienestar Gas. Pero bueno, esa es la decisión, dice el presidente, para proteger a los más pobres, que será esta empresa de Bienestar Gas cuando esté operando, cuando tenga las pipas, cuando tenga los tanques, cuando tenga ya las rutas de distribución, que eso va a pasar algún tiempo para que esto de alguna forma pueda ocurrir. Y entonces volvemos al tema, Víctor, ¿sí? Se está combatiendo algo que puede ser de alguna forma muy claro, que es el abuso, el monopolio de las gaseras, ¿sí? Pero con una acción que en este momento va a meter en mayor problema a las familias porque se van a quedar sin gas si es que continúa este paro indefinido de las distribuidoras, que vale la pena decir, los distribuidores son muchas veces empresas que también son de la misma gasera, o sea, es una gran industria monopólica que tiene el control del gas, como tú bien lo has señalado. Entonces, un buen diagnóstico, una buena acción, como tú bien lo dices, nos lleva primero a crear una empresa paraestatal, que ya sabemos el costo que representa, donde son nido de corrupción, donde no realmente se tienen los beneficios que llegan directamente a la gente y el alto costo que esto va a representar para los mexicanos, porque va a ser un gas que finalmente vamos a pagar todos los mexicanos en ese costo diferencial, que va a llegar a las familias más pobres, que bueno, esa es una buena decisión. El tema es que no hay nada todavía. Y en este momento ya se empezó a generar esta escasez provocada por los mismos distribuidores, porque, bueno, pareciera que son los que tienen que cargar ellos con estas pérdidas al toparse el precio máximo del kilo o del litro de gas. Así es que sí, son muchas aristas que tiene este asunto. Yo por eso quiero poner finalmente el acento en este tema. Buenas acciones, buenas decisiones que tiene el presidente y el actual gobierno, pero parece que en su gobierno, en su gabinete, no hay nadie que le advierta, oiga, vamos a hacer esto que usted está proponiendo, vamos a topar el precio del gas, pero ya tenemos preparado Gas Bienestar, ya tenemos tantos camiones, tantas pipas, tanto personal capacitado, ahora sí, vamos a dar, digamos, la batalla, pero ya no se corre el riesgo de quedar como pareciera está sucediendo y donde los más perjudicados van a ser los supuestos beneficiados de esto, los más pobres como siempre. Sí, un buen deseo, indudablemente, de hacerle llegar gas a los pobres, pero queda nada más en eso, en un deseo y en una declaración. De los hechos, del dicho a la práctica, pues bueno, ya vemos que hay, como dice, un gran trecho. Ahora, estamos hablando de un mercado de más de 200 mil millones de pesos, Raúl, que deja ganancias de entre el 30 y 40%. Entonces, sí, yo también aquí veo cierta voracidad y veo que un poco estas familias que detentan estas empresas, que tú mencionabas muy acertadamente en el espacio anterior, de la reflexión de la mañana, Tomsa, Zetagas, Vela Gas, Gas Nieto, Global Gas, que son las empresas que controlan este mercado, siento que pues abusaron en ese sentido, ¿no? Se empezaron a servir con la cuchara grande, les sirvió, les gustó y dijeron nadie nos controla, pues ahora es cuando, y en el pecado están llevando la penitencia. O sea, también ahí
Volvemos a veces a los pecados del capitalismo, mi querido Sí, Raúl, que el pero- problema no es ganar, el problema es la voracidad por querer Exacto. ganar lo más posible al menor tiempo posible. Y aquí se está pagando esa factura, Pero con una solución que no sé si vaya a funcionar. Sí, pero porque ahí está. ¿cómo se debe de combatir estos monopolios? Sí, abriendo la competencia, Víctor. ¿Sí? Claro. El mismo gobierno va creando estos monopolios porque solamente los centra en algunos cuantos. Y estos, de alguna forma, esos unos cuantos se ponen de acuerdo y es cuando viene precisamente esta voracidad. Yo creo que nadie está en contra de que una empresa que le está invirtiendo recursos tenga utilidades que, Claro. que le permitan a la empresa generar más empleos y generar ese círculo virtuoso de productividad. Pero el problema de esto es que el mismo gobierno genera estos monopolios al dar unas cuantas concesiones. ¿Cómo se combate esto? Abriendo la competencia, permitiendo que haya más jugadores, que haya más distribuidores, y eso de alguna forma va regulando el precio. Ahora, el precio del gas LP se rige por los precios internacionales del petróleo y del gas, ¿sí? Constantemente, y si tú que estás muy cerca de la frontera en los Estados Unidos, ¿sí? Vemos en los Estados Unidos que el precio de la gasolina sube y baja, el precio del gas sube y baja dependiendo del precio internacional. ¿Cuándo has visto que aquí bajen los precios? Digo, bajan en centavos, cuando los aumentos siempre son hacia arriba altos. Entonces, abrir la competencia sería una alternativa, dar más oportunidad de más jugadores y, bueno, por otro lado, sí, crear una empresa que pueda estar subsidiada para surtir a los más necesitados, pues bueno, también se vale y me parece que estaría justificado. El problema es que aquí se toman acciones, como ya mencioné, farmacéuticas, huachicol, seguro popular, y no se prevén las consecuencias. No hay nadie Mira, que alerte al presidente. Y hay una historia, mira, el ejemplo pues, más acabado, yo sé que estas comparaciones a veces son odiosas, pero lo que pasó en Estados Unidos también en la década de los 50 y los 60, que se dieron cuenta que había monopolios y oligopolios que controlaban áreas muy específicas de ferrocarril, el acero, el petróleo, en fin, y el cine, la industria del Hollywood, por ejemplo, para mí es un ejemplo muy acabado, les dijeron, a ver, o hacen películas o venden dulces. O venden dulces y hacen películas o distribuyen las películas. O distribuyen las películas o contratan artistas, pero no me van a hacer de todo. Se me dedican a lo suyo nada más. Y diversificaron el negocio. Hicieron que surgieran miles de pymes que hoy se han especializado y que dan trabajo a muchísima gente y que contribuyen a la industria del cine a hacer lo que nosotros conocemos que es la industria de Hollywood. Ese ejemplo, Raúl, se podría repetir también aquí. No solo se trata de meter más competidores, sino también repartir todas las barajas del juego. Como tú bien dices, Claro. aquí el que produce reparte y el que reparte también te cambia los tanques de gas y el que te cambia los tanques de gas también te da otros servicios. Oye, caray, por eso estamos como estamos. Los monopolios no son buenos y sí, hay que entrarles a ellos. La Claro. solución que está dando el presidente, híjole, tendremos que ver que también funciona, ¿no? Quisiera darle un espacio de, digamos, de esperanza que esto pudiera solucionar al menos de momento el problema. Sí, el problema es que no se ve eso. O sea, sí, yo también de acuerdo, concuerdo con el presidente, parece una buena idea del presidente. El problema es su implementación, como siempre, que va a traer otro tipo de consecuencias y esto seguramente lo vamos a padecer en los siguientes días. Y ojalá esto pueda ser, digo, se hubiera preparado esto con anticipación para evitar Ahora, estos impactos negativos, ¿no? Permíteme un último comentario, Raúl, nada más para matizar lo que decías tú. Un problema que está en el país, no necesariamente. Ahorita lo estamos viviendo en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo. Por ejemplo, te diré, aquí en el norte todavía no vivimos el problema y seguramente en otros estados todavía no están resintiendo el problema. El tema es a ver si no al rato nos llega, ¿verdad? Claro, y eso se puede generalizar, o sea, hay que ver cómo va a ir evolucionando, pero por eso prever, anticipar, ¿sí? Poder ver los escenarios, para eso son los expertos, para eso hay estas mesas de expertos para analizar, ¿sí? Hacia dónde se puede generar un problema y poder acotarlo, poder de alguna forma trabajar en él. Pero bueno, aquí parece que a veces la improvisación es la que va imponiéndose a los gustos, a los criterios, a las decisiones que se van tomando por parte de quien encabeza este gobierno, que es el presidente residente de Palacio Nacional. Víctor, muchas gracias por tus comentarios. Como siempre, te saludo con afecto, Raúl. Un saludo, muy buenas tardes.